Muy buenas tardes, Licen. Mi nombre es Jesús Casco, soy estudiante de noveno grado paralelo A. Le voy a presentar mi deber de proyectos mediante la aplicación de Typing Master, eh, en la cual se practica la mecanografía. En este caso vamos a hacer la lección número 7, las teclas G y P, el ejercicio 7.1, nuevas teclas GP. Vamos, siguiente. 98% avanzado. Aquí están mis manos, dicen, soy yo mismo. Colocamos las guías. Y comenzamos. FG espacio NP espacio NP espacio. FG espacio NP espacio NP espacio. GF espacio, P en espacio, P en espacio. G mayúscula espacio, G mayúscula espacio, P mayúscula espacio, error P mayúscula espacio. Error FGNP, PNGF espacio, PNGF espacio. FFGG espacio, FFGG espacio, NNPP espacio, NNPP espacio. FFGF espacio, error FFGF espacio, NNP espacio, NNP espacio. G mayúscula, G mayúscula espacio, G mayúscula, G mayúscula espacio, P mayúscula, P mayúscula espacio, P mayúscula, P mayúscula espacio. Error G mayúscula, G espacio, G mayúscula, error P mayúscula, P espacio, P mayúscula, P espacio. FG espacio, FG espacio, NP espacio, NP espacio. G mayúscula, G mayúscula espacio, G mayúscula, F error, G mayúscula espacio, P mayúscula, P mayúscula espacio, P mayúscula, P espacio. FGNP espacio, P mayúscula, G mayúscula espacio, P mayúscula, G mayúscula espacio. FTGP espacio, FTGP espacio, NUP G espacio, NUP G espacio, NPNL espacio, NPNL espacio. FGFT espacio, FGFT espacio. NPL punto espacio, NPL punto espacio. GTDC espacio, GTDC espacio. PP P mayúscula espacio, P mayúscula espacio. G mayúscula espacio, G mayúscula espacio. Punto GNP espacio, punto GNP espacio. QFPJ espacio, QFPJ espacio. FRGT espacio, FRGT espacio. Ñ E con tilde, P I con tilde espacio, Ñ E con tilde, P I con tilde espacio. FPGE espacio, FPGE espacio. APS espacio, APS espacio. PD U con mayúscula, U con tilde, perdón, F espacio. PD U con tilde, F espacio. QNOG espacio, QNOG espacio.
EG PI espacio EG PI espacio error APOG espacio APOG espacio EGGU espacio EGGU espacio APPE espacio APPE espacio. Perdón, dice. Error. OSGP espacio OSG y se acabó el tiempo. Aquí están mis manos. Vamos a ver mis resultados. 16 ppm, tiempo usado 5 minutos, velocidad bruta 16 ppm, acierto un 97%, velocidad neta 16 ppm. Sé que tengo que mejorar y pues eso sería todo. De una vez, Listen, vamos a ver las estadísticas. Informe de progreso, lo hacemos pequeño y pues ahí está. Ahí está, noveno A, 09, Casco Jesús Carnaval, evaluación número 7. Ahí está, palabras y todo, 16 pp. Eso ha sido todo por hoy, Listen. Espero le haya gustado y nos veremos en una próxima. Hasta luego.